Amado oyente, amado hermano, bienvenido a esta nueva oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Te saluda el pastor Francisco Fernández, somos del Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua y hoy queremos compartirte una nueva palabra que viene de parte de Dios, una revelación como lo hace solo exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. Un nuevo pacto. Cuando hablamos, nos referimos a un nuevo pacto, trae mucho a nuestro intelecto. Si hay uno nuevo es que tuvo que haber existido uno viejo. Pues un poco de eso vamos a hablar hoy en esa carta a los Hebreos, cuyo autor desconocido, pero con un rico contenido espiritual que nos aclara sobre este nuevo pacto. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Te damos gracias. Venimos ante ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que abras nuestro entendimiento, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos das cada día, esa libertad de poder conocerte a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que en este día podamos sentir, Señor, la dirección de tu Espíritu en lo que tienes preparado para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Un nuevo pacto. Un pacto me trae a mi conocimiento, mi experiencia, de que es un acuerdo que se establece entre dos partes y que está cargado de unos deberes, pero también de unos derechos. Dios es un Dios de pacto. Dios desde el principio pactó con el hombre, pactó y no dejó de cumplir. Dice la palabra que Dios es un Dios fiel. Dice, sea todo hombre mentiroso y solo Dios verdadero. Dios es un Dios fiel, no miente y cumple sus promesas. Un nuevo pacto. Esa es la palabra que hoy queremos compartirte de aquí del Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Y un nuevo pacto da por asentado de que existió uno que ha envejecido, caducó y está próximo a desaparecer con el establecimiento de este nuevo pacto. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 13, dice lo siguiente al respecto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria al Señor. En Cristo Jesús fue sellado con sangre derramada en la cruz del Calvario, un nuevo pacto que trajo libertad, que trajo eternidad, perpetuidad por todos los siglos y por la eternidad. Ese es el nuevo pacto que fue sellado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Un pacto lleno de amor, dice la palabra, que Dios derramó su amor para con la humanidad, entregando a su Hijo, para que todo aquel que crea en ese nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, tenga vida eterna. Y esa es la palabra que hoy queremos compartir, un nuevo pacto. Yo te invito a leer en el libro, en esta misma carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 1 al 22. Allí vamos a poder encontrar una explicación maravillosa de cómo funcionaba ese antiguo pacto y cuáles son las características del nuevo. Qué maravilloso que podemos ver lo ineficaz que es un pacto anterior y lo poco aplicable a una situación actual. Pues Cristo renovó ese pacto, es un nuevo pacto en la sangre. Aquí vamos a encontrar características propias de ese antiguo pacto, ese acercamiento de Diy al hombre, y del hombre a Dios, era limitado. El Señor le dio instrucciones claras a Moisés de construir un tabernáculo. Un tabernáculo era una carpa movible, temporal, la cual sirvió para el pueblo de Israel adorar a Dios a través de los 40 años que estuvo en el desierto. De esa manera estaba dividido ese tabernáculo en 3 lugares. Una primera entrada que era el atrio, donde podía entrar cualquier persona del pueblo de Israel. Entraban y traían sus sacrificios, ofrendas de sacrificio, y hasta allí solo podía llegar. Después había otro velo que separaba el lugar santo. El lugar santo tenía acceso los sacerdotes. El sacerdote tenía
la responsabilidad de ir al atrio y ver la persona que trajo el sacrificio, y solamente la persona podía tocar la ofrenda que él había traído para identificar lo que era de él. Esa ofrenda la llevaba el sacerdote al altar de bronce, y allí hacía el sacrificio por los pecados conscientes que hacía esa persona. Pero había también otra carga de pecado de ignorancia del pueblo, el cual le correspondía al sumo sacerdote, mayor que los sacerdotes, entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo solo tenía acceso el sumo sacerdote. Por ahí he escuchado de un gran sumo sacerdote que reconoce el mundo, pero el sumo sacerdote hoy, en la actualidad, después de ese nuevo pacto, le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Pues ese sumo sacerdote del momento era una persona que entraba solo una vez al año en el día de la expiación, de esa liberación de pecados, y él cargaba con los pecados, traía los pecados del pueblo, esos pecados de ignorancia que tenía el pueblo y los de él, y entonces había una expiación de esos pecados. Hasta allí podemos conocer un poco del funcionamiento de ese antiguo pacto, pero más adelante te voy a dar algunas características específicas de cómo funcionaba este antiguo pacto que lo describe aquí el libro de Hebreos. Yo te invito a leer en la carta de Hebreos capítulo 9, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, es decir, en el lugar santo, como acabo de explicarle, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, como también les explicaba, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Seguimos el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí nos detenemos un poco en esta lectura y podemos encontrar ese antiguo santuario o el viejo pacto. Ese viejo pacto tiene unas características propias. En primer lugar, era un santuario terrenal. Es decir, a pesar de que había sido ordenado por Dios, pero era construido en la tierra, con materiales de este mundo, de esta tierra, de este siglo. Eso correspondía a un santuario específicamente terrenal, distinto al nuevo pacto, al nuevo santuario. En segundo lugar, la característica de que era una sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento, todo era sombra de lo que venía después del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, con toda la promesa que había sido anunciada por los profetas. Es con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que comienza a verse las cosas de una manera más clara. Por eso ese antiguo pacto era solo una sombra. Acabamos de decir que era terrenal, era solo por un momento. Nunca fue la realidad. Muchas religiones hoy en día se centran en ese antiguo pacto, en ese antiguo tabernáculo. El verdadero tabernáculo está en el cielo. Pues te invito a ver el versículo 8, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, que ese tabernáculo tenía que pasar para que llegara el camino. La palabra dice que Jesucristo es el camino,
la verdad y la vida, y dice que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No es a través de una imagen, no es a través del hombre, no es a través de ninguna estructura o creencia que el hombre ha diseñado. La palabra es clara en Juan 14:6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos que no se había presentado todavía en ese momento como el pueblo de Israel se acercaba a Dios. Pero quiero decirte también que en el capítulo 8, verso 5, una página anterior de tu Biblia, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como las que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Es decir, era solo algo temporal, significaba ese tabernáculo. Otra característica precisamente es lo temporal que era ese pacto viejo. La temporalidad se refería a que era un arreglo provisional, le sirvió al pueblo de Dios para caminar durante todo ese tiempo en el desierto y poder tener un sitio de adoración. Pero qué triste, no tenían acceso a la presencia de Dios. Déjame decirte que el sumo sacerdote, para poder entrar, tenía que entrar encendiendo incienso para que opacara un poco la gloria de Dios que estaba en ese lugar santísimo. Pero qué triste sería si tú y yo tuviéramos de esa manera de poder solo llegar hasta el atrio y no tener entrada a la presencia de Dios. Déjame decirte que Cristo rasgó el velo y hoy tenemos un nuevo pacto en el cual podemos entrar confiados a la presencia de Dios a través de la oración, a través de la comunión con el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, el único camino que nos da acceso a Dios. Pues una última característica muy importante de este antiguo pacto es que era ineficaz. Algo puede ser eficiente, algo puede ser operativo, pero si es ineficaz no permite que haya cambio. Algo ineficaz no permite que se logre el fin final de algo que se está planteando. Es ineficaz porque no cambiaba el corazón del hombre. El nuevo pacto en Cristo es diferente. Ahora vamos a hablar un poco de ese nuevo pacto, el nuevo santuario o ese nuevo pacto sellado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí, retrocediendo un poco antes de entrar al nuevo pacto, vemos la ineficacia del antiguo pacto. Dice: no pueden hacer perfecto. Solo Cristo, con su muerte, resurrección y la entrada al lugar santísimo, el primero que entró a la presencia de Dios, solo Él pudo lograr la perfección del pacto. Solo Él pudo lograr que tú y yo tuviéramos acceso a ese lugar santísimo. Perdón. En cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hoy en día todavía hay personas que están ejerciendo el antiguo pacto. Hay religiones, hay personas particulares que quieren llegar hasta el atrio y buscar la manera a través de una imagen o de otra forma de poder accesar a la presencia de Dios. Cristo es el único camino para accesar al Padre. Y el Salmo 115 al respecto dice que los ídolos de ellos tienen ojos mas no ven, manos mas no palpan, pies mas no andan. Y dice una parte de ese pasaje: semejantes a ellos son los que le adoran. Es decir, son muertos. Cristo es un Cristo vivo. Cristo es un Cristo redentor. Es un Cristo que a través de su resurrección logró el propósito, la obra perfecta, expiatoria de todos nuestros pecados. Ahora vamos a hablar
ahora de ese nuevo pacto, ese nuevo santuario o ese nuevo pacto en Cristo Jesús. El versículo 11 dice, pero estando ya presente, ahora sí está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Es decir, que este nuevo pacto, una de las características es que no es de este mundo. Dice, no de esta creación, no con material humano, no con materiales de esta tierra, no de esta creación, como lo dice el versículo 11. No es de este mundo, es celestial. Otra de las características es que no es una sombra, es una realidad. Cristo hizo realidad lo que en la antigüedad era solo la sombra, era solo a través de un espejo, como dice la palabra de Dios en esa carta de Pablo a los Corintios, cuando dice, habla de la preeminencia del amor. Al final, te parafraseo, dice que ahora vemos como a través de un espejo, una imagen a través de un espejo es una imagen confusa, es una imagen que no nos da la perfección de la imagen. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, le veremos cara a cara, veremos hasta cómo fuimos constituidos. Esa es la realidad del nuevo pacto. No es una sombra, es la realidad. Otra de las características principal es que hoy tenemos libre acceso a través de la oración somos sacerdotes a través de la oración. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que y nosotros somos real sacerdocio. Somos sacerdotes de Cristo. Tenemos acceso al lugar santo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es un privilegio, tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De que Cristo haya rasgado ese velo. De que Cristo, derramando hasta la última gota de su sangre, pudo derribar los obstáculos que nos separaban de Dios. Cristo abrió a través de su muerte en la cruz el acceso directo al Padre. Y hoy tenemos el mismo acceso que Cristo abrió, permanece por la eternidad. Es decir, que difiere del pacto antiguo de que no es temporal, es eterno, es permanente. Ya nadie cierra esa puerta porque Cristo mismo es la puerta. Cristo abrió el camino para llegar a la presencia del Padre. Es eterno entonces este nuevo pacto. El Señor Jesucristo lo abrió por la eternidad. Pero la característica donde quiero detenerme un poco es que es eficaz. Al contrario del antiguo pacto, es eficaz, es eficiente y es eficaz. Es eficaz porque el nuevo pacto derramado en la sangre de Cristo logra cambiar el corazón del hombre. Logra cambiar el corazón del hombre. Te lo repito porque solo en Cristo hay un cambio, hay una transformación en el hombre. Solo a través del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo, con la carga del pecado, donde ese justo que no conoció pecado, que era perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre, cargó con tu pecado y con el mío. Por eso, cuando se hizo débil, se fortaleció en él la presencia, la voluntad de Dios. Cuando dijo allí en la cruz del Calvario, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando no le importó entregar su vida por ti y por mí. Cuando sintió debilidad como tú y yo y le dijo al Señor que si era posible pasara de él esa copa. Que en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo por ti y por mí, derramando su sangre, pudo expresar todo el dolor que sentía. Cuando le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento cargó todo tu pecado. En ese momento sintió el peso del pecado. Pero hoy eres libre con este nuevo pacto. Hoy no tienes que hacer ningún sacrificio como en el antiguo pacto. Hoy no tienes que pagar ninguna promesa, ni tienes que cumplir ningún ritual, sino que Cristo fue el Cordero perfecto inmolado. Cristo fue el Cordero definitivo que marcó
un nuevo pacto sellado con sangre por la eternidad, y que solo tienes que venir a Cristo arrepentido de tus pecados para poder recibir los beneficios, las promesas de este nuevo pacto. Es eficaz. Puedes venir a Cristo y Él cambiará tu vida. Puedes adorar en espíritu y en verdad, y solo así podrás ser un siervo de Jesucristo. Para poder ser un siervo de Jesucristo, tienes que experimentar esa adoración en espíritu y en verdad, como el mismo Señor Jesús lo enseñó. Acercarte a la presencia de Dios, acercarte al lugar santo, donde tenemos un sumo sacerdote que nos lleva a la presencia de Dios y podemos ser bendecidos con esa herencia de la cual somos coherederos con Cristo. Amigo, hermano, es tiempo de reflexionar. No tenemos por qué vivir en un antiguo pacto cuando Cristo hizo uno nuevo, cuando Cristo selló uno eterno, cuando Cristo hizo uno que transforma vida. No un pacto que te limitaba a llegar a la presencia de Dios, que solo llegabas hasta el atrio y de allí no podías entrar a la presencia de Dios. Hoy tenemos libertad para entrar a la presencia de nuestro Padre. Hoy tenemos libertad en Cristo, y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Libre porque tenemos acceso a la presencia de Dios, porque Cristo rasgó el velo. Cristo entró en el lugar santísimo y tu redención es eterna. Gózate en el Señor. Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo fue el primero que entró a ese lugar santísimo y nos hace aceptos al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Reconoce hoy la autoridad de Cristo para perdonar pecados y para limpiarte del pecado. Si esta palabra te ha hecho reflexionar, si estabas en el error de la idolatría, si estabas en el error de las ofrendas, si estabas en el error de los sacrificios, pues déjame decirte que toda esa carga debes soltarla, porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo fue el Redentor, el Salvador, y es por los siglos de los siglos. Si quieres abrirle tu corazón al Señor Jesucristo, este día puedes hacerlo. Dile en esta oración: Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, invito a que entres en mi corazón, que transformes mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de vivir en este mundo, Señor. Transfórmame, lléname con tu Espíritu Santo, recibe mi corazón como una ofrenda, mi vida entera. Ese es el mayor sacrificio que puedo hacer yo, entregarte mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, todo para servirte. Como lo dice tu palabra en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el único sacrificio que el Señor espera de ti, que le adores en espíritu y en verdad. Te declaro libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si esta palabra te llamó la atención, cambió tu pensamiento, compártela, dale un fuerte like a través de nuestro canal de YouTube. Si no te has registrado, activa la campana y forma parte de toda esta serie de palabras que estamos dando constantemente toda la semana. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza. Puedes encontrarnos así en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Y si quieres presenciar aquí en nuestra iglesia, la sede queda en Aricagua, sector Los Mereyes, calle Independencia. Al final, allí encontrarás nuestro centro de reunión. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.